Bienvenido a tu podcast. Estamos por comenzar con el libro de la Revelación. Así que relájate y ponte cómodo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su podcast Luz de Vida Israel. Continuamos con nuestro podcast en el capítulo número 8, que tiene por subtítulo El Séptimo Sello. Chicos, pues es un gusto que nos acompañen esta noche. Vamos a hablar sobre el capítulo 8 y es aquí cuando Juan reanuda, ¿verdad?, la secuencia de los juicios de los sellos. En este caso, el séptimo sello. Y es que de alguna forma cada serie de juicios aumenta en intensidad y severidad. Con los acontecimientos de los 6 primeros sellos se agotan los 3 años y medio del total de 7 que durará la gran tribulación, y con la apertura de este séptimo sello se inicia la segunda mitad de dicho periodo de juicios. El séptimo sello pone de manifiesto los juicios de las 7 trompetas que abarcan la mayor parte de la segunda mitad de la tribulación, y la rigurosidad de los juicios se acrecientan hasta culminar con las 7 copas postreras. Los jinetes destruyen una cuarta parte del planeta, y los que tienen las trompetas en el presente capítulo, la tercera parte, y luego las copas traerán una destrucción total. Pues sí, amigo, pues en los primeros 5 versículos se ven 8 cosas: sello, el silencio, el espacio, los 7 siervos, el siervo especial, los santos. En el 4 vemos la subida, y me parece que el 5 vemos los sonidos. Pues el espacio es los 30 minutos en el cielo, son calculados bajo un criterio terrenal. Y podemos ver que en el en el versículo 1, que es cuando Cristo abre el séptimo sello, es muy diferente a los anteriores, cuyas aperturas produjeron resultados rápidos y revolucionarios. Aunque en la escena del séptimo sello toma lugar en los cielos, que dan a los resultados terrenales, que después de representar los 6 sellos, en la pausa explicativa que suministra las explicaciones sobre ellos, que es en el 7:9 al 17, que es donde Juan presenta el séptimo sello, que introducirá la próxima serie de juicios y de las trompetas. En un presagio silencioso, se hizo un silencio en el sello. Hay una vasta calma de intensidad silenciosa. La calma que procede a la tormenta es la primera vez que jamás había visto o se había escuchado tanto silencio así en la presencia del Señor, que dices, órales, ¿no? Y es el silencio que procede a la profecía del Salmo 2 al 5, que dice que hablará a sellos en su furor y lo turbará con su ira, que es demasiado no terrorífico, sino de que ponte a cuentas con Dios, ¿no? Y dicen que fue media hora el plazo, que es calculado bajo un criterio que es terrenal, es el número de 30 minutos que aparece, pues, en la Biblia. Así era, amigo. Por supuesto, que sí. Yo creo que definitivamente esta preparación solemne, ¿no? De pronto, en el primer versículo, cuando dice que abre el séptimo sello, se escucha pues este silencio, ¿no? Se hace este silencio en el cielo como por media hora. Y también se hace mención justo de los 7 ángeles, ¿no? Que son los principales ángeles conocidos. Entre ellos, ¿verdad?, puede ser quizás Gabriel, uno de ellos. Se hace también referencia justo acerca de las trompetas. Y es que estas 7 trompetas forman una solemne procesión. En la historia de Israel fueron usadas para juntar a la gente por motivo de una guerra, para juntar a la gente a una convocación o para una mudanza, ¿sí? También se utilizaba justo para anunciar la llegada de las fiestas y para anunciar la proclamación de un rey. Es decir, las 7 trompetas del Apocalipsis son un presagio
que el reino del usurpador Satanás está por ser derrumbado y el legítimo rey tomará su trono. Ahora también es muy importante comentar, ¿verdad?, que se menciona justo lo del altar del incienso, este altar que habla sobre el incienso, y esto era, bueno, conforme, ¿verdad?, a la cantidad de las oraciones. Recordamos un pasaje en Salmo 141 que dice: sube mi oración delante de ti como el incienso. De tal manera que esta plegaria, ¿verdad?, se hace santa de alguna forma, las oraciones de todos los santos, ya que no solo de los mártires, ¿verdad?, sino también de la iglesia. El puesto sagrado, que es el altar de oro en el tabernáculo del Antiguo Testamento, este altar que estaba en el lugar santo para que estuviera accesible a los sacerdotes ordinarios, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. En Apocalipsis no hay más sacrificio. El trono de gracias ha cambiado por un trono de juicio. Sí, y pues suena, pues ahí en parte se va sonando, o se siente que se acerca algo, ¿no? Algo, pues lamentablemente no bueno, ¿no? Y pues podemos ver que en el versículo 3 que hay otro ángel que interrumpe. Puede ser arcángel. ¿Por qué otro? A ellos significa uno de la misma clase, ¿no? Leí que hay un comentarista que se llama Walter Scott que cree que este ángel es Cristo, porque ningún ser menor podía oficiar en el altar de oro, ¿no? Solo un ser mayor, ¿no? Como es Cristo. Este ser oficia como mediador. En el primer capítulo, Cristo se vio vestido como un juez, no como un sacerdote. Entonces, este ángel no puede ser Cristo, quien ha dejado de ser intercesor por la iglesia y ha entrado en el puesto de juez, ¿no? Son enfáticos al decir correctamente que este ángel no puede ser Cristo. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente. Yo creo que el ángel pues no puede tomar justo esta figura, ¿no? de juicio, sino que más bien el único que podía tomar el trono pues era Jesucristo, el único que puede juzgar. Aunque durante el Antiguo Testamento el segundo miembro de la Trinidad aparecía como el ángel de Jehová, Cristo ahora tiene su permanente cuerpo glorificado. No hay indicio en las Escrituras que él se lo quite por cualquier razón, ¿no? Y en este versículo 5 dice que y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y bueno, la verdad es que es bien importante, ¿verdad?, de desmenuzar un poco más este versículo cuando hace referencia justo al altar. Es este mismo mueble que es usado para ofrecer el incienso y sirve también para derramar juicio sobre los malvados, ¿no? Vemos la referencia que se encuentra en 2 de Corintios 2, 15 al 16, que nos habla precisamente sobre el olor de muerte y el olor de vida. La parte, ¿verdad?, en la que menciona que dice que llenó del fuego del altar. El fuego, bueno, no se ve incienso o humo ahora, sino fuego divino lanzado hacia el mundo incrédulo. Es un consistente símbolo del juicio de Dios. Y bueno, esta mención se hace primeramente en Génesis 19:24, en donde nos habla, ¿verdad?, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y posteriormente en Deuteronomio sobre el fuego, ¿verdad? Aquí dice: el fuego se ha encendido en mi ira. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Será posible que haya un velado contraste aquí entre un bautismo por el Espíritu Santo para los creyentes y un bautismo por un fuego de juicio para los incrédulos? Cuando hace referencia justo a la palabra en la que dice que arrojó, mientras estas oraciones ascendían, lo que descendía desde el altar hacia el mundo indica que severos juicios están por ser derramados
sobre el mundo inconverso. En el versículo 3 dice: el incensario fue usado en revelación con la intercesión, ahora en relación con el juicio. ¿Cuáles son los secretos profundos de nuestro destino? He aquí la maravillosa sorpresa: las oraciones de los santos y el fuego de Dios. Esto significa que aún más potente que todas las fuerzas oscuras desatadas en el mundo es el poder de la oración prendida por el fuego de Dios y echada sobre la tierra. Y bueno, de entrada, ya cuando comenzamos a leer, ¿verdad?, este último versículo, de pronto quizás pueda sonar un poco dramático, ¿verdad?, un poco terrorífico, cuando igual habla sobre los truenos, sobre los relámpagos, esta naturaleza, ¿no?, que precisamente cuando un rayo pasa por el aire deja un vacío que es llenado violentamente en el aire, entrando en el vacío. Y esta presente secuencia será otro gran susto para los moradores de la tierra. Y pues pasamos al versículo 6, donde dice que y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se iban a disponer a tocarlas. Y algunos piensan que los juicios de las trompetas son más enigmáticos y difíciles que los sellos o las copas. A lo mejor, si uno trata de espiritualizar muchas cosas, es mejor tomar cada cosa en su sentido común, si el contexto no lo especifica como un símbolo. Un pequeño dato interesante: el 7, según el Salmo 79, del 11 al 12, es el número 7 está claramente ligado con el juicio divino. Es posible y aún probable que los trompetazos sean oídos en la tierra y que los hombres sepan el origen de las sentencias, ¿no?, de las consecuencias, ¿no? Y pues se dispusieron a tocar las trompetas con alivio, que se acaba el suspenso momentáneamente, y empieza la devastación, ¿no?, repetidamente, ¿no? Y más adelante vamos a empezar a ver lo que va a pasar, las consecuencias y pues el juicio, ¿no? Totalmente. Y aparte, bueno, y probablemente quizás algunas personas ubiquen justo, ¿no?, este sonido de las trompetas. De pronto creo que el sonido de las trompetas es algo muy simbólico dentro de la palabra de Dios, y algunas personas quizás ubican ese versículo, ¿no? Y bueno, de alguna forma el hecho de ser escuchadas solo en el cielo, ¿no? El sonido producirá realmente un gran terror en la gente, y esto, bueno, lo vemos ya en Éxodo 19:16, cuando el sonido fue hecho en el monte Sinaí. Y es importante, ¿verdad?, aceptar que literalmente el lenguaje de este versículo pues no afirman como tal los historiadores, los preteristas, debido a que pues esta cosa, ¿verdad?, este acontecimiento realmente lo que prueba que tiene que ser una acción figurativa, ¿no? En el versículo número 7 nos dice: de alguna forma este fuego que fue lanzado, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Los árboles destruidos hablan solo de los grandes líderes del país, o tal vez de sus profesores eclesiásticos. Si la hierba, la cosa verde y el árbol, ¿verdad?, son literalmente para el cambiar el engranaje, es decir, insistir justo en que estas cosas pues no son realmente literales, sino más bien hablan en un sentido figurado, ¿no? También, bueno, yo creo que sin duda en este capítulo el uso simbólico de estos términos son realmente importantes, conocer cada uno de sus significados para que nosotros podamos ser conscientes justo de esos términos que a veces quizás nos podrían causar duda, que nos podrían causar inquietud, ¿no? Y que al final pues le demos la aplicación correcta, ¿no? Al final yo creo que la raza humana, ¿verdad?, que es el lugar de la naturaleza, es todo esto lo que será destruido. Entonces, también fíjate que más adelante nos habla sobre el granizo y fuego rojo. Estos conceptos engañosos, ¿verdad?, de la nueva era,
pues habrán encantado a los moradores de la tierra, revirtiéndose al panteísmo y a la adoración de la madre tierra. Sin embargo, Dios destruye los objetos de su culto. El granizo, pues, figura realmente en esta historia que Dios utiliza este elemento para destruir a los enemigos de Israel, y esto lo vemos en Josué 10:11, en Job 28:22, y así hasta llegar al versículo número 8. Sí, que bueno, ahorita todo lo que me dijiste suena, pues yo como cristiano, cuando yo lo leía, no sé tú, pues en parte sí sientes bueno, yo en personal yo sentía como el miedo de que, o sea, Andrés, piensa las cosas, ¿no? Que estás haciendo bien, ¿no? Si estás intentando hacer lo correcto, ¿no? Porque pues la Biblia dice que no hay ni a uno justo, ¿no? Entonces, pues sí decía, no, pues por mi cabeza pasaba, ¿no? O sea, todas estas cosas van a pasar y las puedes vivir si una, no obedece a Dios, ¿no? Y dos, no te pones a cuentas con Dios, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo piensas, cómo lo ves, si en el sentido de que te llegaras a quedar, ¿no? Por supuesto, pues yo creo que, híjole, es algo que quizás no debería de caber en nuestra mente, ¿no? Yo creo que nos entra un poco de miedo, sin embargo, justo para eso es el conocer la palabra de Dios, para que a través de su palabra nosotros podamos ser realmente conscientes, ¿no? Dios nos advierte siempre, en cada momento, Dios nos presenta justo estas precauciones de decir, por favor, o sea, pon atención, ve lo que te estoy diciendo, ve lo que va a pasar, ¿no? Lo cierto, ¿verdad?, es que nadie, absolutamente nadie sabe cuándo será la hora. Solamente Cristo es el que decide los tiempos, los momentos, y Él sabrá cuándo volverá a la tierra. Y debemos estar preparados de alguna u otra forma, siendo que es nuestra única responsabilidad como cristianos, como las personas que conocemos quién es Dios y sobre todo pues que tenemos al alcance su palabra. Amén, amén. Y bueno, continuando, podemos ver en el versículo 8 que el segundo ángel toca la trompeta, ¿no? Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y pues Juan describió esta escena según la capacidad limitada para describir esa enorme masa que golpeó y que contaminó el mar, ¿no? Juan nos describe en esta escena según la capacidad limitada que él tenía, ¿no? Para describir este enorme golpeo que contaminó al mar, ¿no? Juan tenía una comparación a una montaña, ¿no? Tal vez pensando en un volcán emitiendo lava, ¿no? Será una comparación, ¿no? Sí, ya en esta última parte la verdad está muy, muy interesante. Justo cómo es que describe, ¿no? De pronto, mira, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y es impresionante cómo es que de alguna forma todo esto que nos dice este versículo, ¿no? De pronto el hecho de justo de estas pues cuerpos de alguna forma luminosos, ¿no? Cierto es que el sol, bueno, nos hablan las escrituras que la luz habla de una bendición y la oscuridad de una maldición. En tiempos pasados el Señor hizo salir su sol sobre malos y buenos. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Según el pedido de Josué, un día fue alargado
Josué, ¿verdad? En el libro de Josué nos relata cómo una señal para el buen rey Ezequías un día fue alargado, y en Segunda de Reyes también nos hace referencia. El día cortado, en este caso en Apocalipsis, indica entonces algo malo, algo que se acerca, y podríamos decir que indica justo la ira de Dios. Amós ya había profetizado directamente sobre aquel tiempo, y de alguna forma aumentaría mucho la luz quizás durante el milenio. Cuando hacemos referencia a la luna, ¿no? La falta de energía en la luna afectará a las mareas. Sabemos que, bueno, Dios hizo todo perfecto, Andrés. Dios hizo de verdad, definitivamente todo absolutamente perfecto. Hizo pues de alguna forma, manejo satelital, ¿no? Cómo es que a través justo de la luna es que se mueve el mar, ¿verdad? Esta marea provocada. ¿Y cómo será, verdad, entonces este descontrol, ¿no? El descontrol justo de las mareas, en la parte justo de las estrellas, cómo es que el sol y la luna, que son literalmente cuerpos celestiales, ¿no? Donde obviamente pues la estrella es un símbolo porque funciona como un ser inteligente. Sin embargo, más adelante nos dice que se va a oscurecer, y que esta tercer parte, ¿verdad?, de estas tres figuras pues va a oscurecer. Y es decir, siempre quizás a lo mejor en la oscuridad se ha dicho mucho, ¿no? Que en la oscuridad quizás hay terror, que entre menos luz, ¿verdad?, hay miedo, y de alguna forma pues esto produce algo de suspenso, ¿no? Podríamos decirlo así. Y mientras Dios pues hace menguar justo la luz del mundo, puede ser que suficiente luz de la gloria celestial penetre en el mundo para indicar a los moradores de la tierra que Dios está en control. Es impresionante, ¿no? Saber cómo es que detrás de todo esto, Dios tiene el control de todo. Dios nos demuestra una vez más que Él tiene el control y que no hay absolutamente nada que se salga de sus manos. Exacto. Tú es tan maravilloso, ¿no? A pesar de que se vienen cosas malas, pero Dios sigue siendo el más grande. Y podemos ver en el capítulo 13 que dice que, en el versículo 13, y miré y oyó a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y en este último versículo dice que miró un ángel, ¿no? Que en otras versiones de la palabra de Dios hacen referencia a un águila, ¿no? O a un buitre, ¿no? Y dice que en el quinto día de la semana creadora, las aves fueron hechas, que está en Génesis 1, 20 al 23, me parece. Y es el rey de los pájaros que introduce a la quinta trompeta, ¿no? Que a consecuencia de la amplia propaganda del anticristo, los hombres se tornarán incapaces para creer el testimonio de los creyentes, ¿no? Pero el testimonio sobrenatural del águila hará su impacto. El águila no vuela cerca del horizonte, sino está a plena vista de los habitantes del mundo, ¿no? Cuando predica. Aunque la contaminación de la atmósfera hace muy limitada la vista de las personas, que cuando el águila pasa, ¿no? Los moradores de la tierra pueden trazar un curso. El pájaro tendrá un amplio ministerio alcanzando a la población del mundo, ¿no? Si la gente no sabía antes, entenderá entonces que los trastornos del mundo se deben al juicio de Dios, el creador, ¿no? Este mensajero emplumado lleva malas noticias para las personas, ¿no? Qué feo. Aparece por primera vez en el libro 7 la palabra ay, ¿no? Por muy terribles que sean los primeros 4 juicios de las trompetas, los 3 últimos serán peores, ¿no? Dios tenga misericordia. Y por eso se les designa como ayes, ¿no? Y los
tres últimos juicios son: el primero es los demonios del abismo sueltos, que lo veremos más adelante; la matanza de tercera parte de la población del mundo, que pronto lo veremos; y Satanás suelto. Así es, Andy. Y bueno, es impresionante también cómo en la versión de lenguaje actual dice que, bueno, este ángel, ¿verdad? O en esta versión de lenguaje actual, pues nos habla sobre un águila que volaba en lo alto del cielo, y la oí decir con fuerte voz: qué mal les va a ir a todos los que viven en el mundo cuando los otros tres ángeles toquen sus trompetas, que es justo lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Entonces es impresionante, ¿no? A lo mejor quizás nuestra mente no dimensiona un poco, ¿no? Y de pronto se pone justo en tela de juicio. Pero entonces, ¿por qué va a pasar todo esto si es un Dios de amor, ¿no? Si es un Dios que no hace daño. Yo creo que lo importante de todo esto, Andy, es que Dios es el único, ¿verdad? Que va a juzgar en la tierra. Y esto, bueno, nos habla justo que sí, que es un Dios de amor, pero que juzga a sus criaturas. Y pues Él, de alguna forma, pues no siente a lo mejor un placer por las muertes, ¿no? De aquel que vaya a morir, sino que realmente yo creo que marca justo la transición entre la gracia y el juicio, ¿no? Ahorita, bendito sea Dios, estamos en el periodo de la gracia. Como tú lo dices, sí, Dios es un Dios de amor, ¿no? Nos ama a nosotros como pecadores, ¿no? Pero nos ama, pero aborrece lo que hacemos, ¿no? El pecado, ¿no? Y pues sí, lamentablemente va a ser algo muy triste. Mucha gente, no sé si tú lo has escuchado o te has enterado, que mucha gente, no, ay, qué miedo con esto que está pasando, ¿no? Y pues yo recordaba mientras leía este capítulo y decía, no, pues esto no es nada con lo que va a pasar, ¿no? Y uno como cristiano, pues sí se debe de arrepentir, ¿no? Ya gracias a Dios tenemos esta alerta, ¿no? Que podemos leer y nos da la alerta de que nos preparemos, ¿no? Y yo me imagino que los cristianos en esta pandemia podemos ver que son los últimos tiempos, ¿no? Total. Y no sé tú, pero yo por lo normal en este momento pues no me espanto. O sea, porque como lo decíamos durante este podcast, decíamos que pues Dios tiene todo el control, ¿no? Así es. Si Dios dice, ¿te vas a morir ahorita? Pues ya, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Amén, amén, así es. De hecho, justo decíamos en un principio, ¿no? Que este es solamente el principio de dolores. Entonces, yo creo que es el momento perfecto para que todas las personas que nos están escuchando esta noche, pues puedan rendirse a Dios, ¿no? Yo creo que aún hay tiempo, estamos a tiempo de que podamos ir a nuestro Salvador misericordioso, que acudamos a Él en esta hora para que nosotros podamos ser salvos y por fin obtener la vida eterna. Por hoy nos vamos a detener aquí en este capítulo. Sin duda nos quedamos, pues la verdad, muy picados, ¿no, Andrés? Yo creo que exacto, te hace querer saber un poco más sobre esto. Sin embargo, pues también invitamos a la gente, ¿no? A los hermanos, a todos los chicos que nos escuchan, que pues sigan leyendo este capítulo, que lo lean en sus casas, que lo analicen, para que de alguna forma pues también podamos, ¿verdad?, tenerlo en nuestra mente, que nuestro Dios misericordioso, de perdón, de paz, y nos muestre el camino que debemos seguir, porque a veces en esta tierra vamos como peregrinos, ¿verdad?, sin camino. Sin embargo, Dios nos salva, Dios nos restaura, Dios nos da nueva vida, y eso es lo mejor, ¿no? No hay nada de verdad, no hay mayor bien para una vida que conocer, amar y ser amado por Dios. Por mi parte es todo. Y Andrés. Sí, lo importante es de que nos arrepintamos y esperemos el sonar de la trompeta para irnos con el Señor. También por mi parte esto es todo, y pues nos vemos en el siguiente podcast. Que Dios les bendiga. Paz de Dios.
Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos.